Hola, me llamo Bastiana y voy a hacer el papel de la chica y del arquitecto. Hola, soy Ina y voy a hacer el papel del obrero. Hola, soy Eva y voy a hacer el papel de la obrera y de la chica. Hola, soy Oli y voy a hacer el papel de la chica y de la obrera. Hola, soy Adrián y voy a hacer el papel de Picasso, el gato abstracto. Hola, soy Adai y voy a hacer el papel de la narradora. Picasso, el gato abstracto. Picasso no era un gato de tejado. Picasso era un gato de tierra. Era de color gris. Vivía en un solar. Todas las mañanas, unas señoras venían a darle el alimento. Pis, pis, ven gatito. Picasso creía que eran hadas. Un día no vinieron las señoras. Había un edificio en obras, por eso vinieron los señores, que eran los arquitectos. Hacían un sonido infernal. Al principio no tenía miedo, pero después se le acercaron y le ofrecieron comida. Se estaba haciendo tarde, por eso los obreros se fueron. Al cabo de unos días, Picasso acabó siendo gato de obra. Todo era diferente. Una noche, Picasso paseaba. Chocó contra la casa. Estaba recién pintada, entonces él también se manchó. Al día siguiente vinieron los obreros, las obreras y el arquitecto. El arquitecto se desmayó cuando vio una mancha en la casa recién pintada. Cuando volvió en sí, empezó a preguntar a los obreros quién había hecho esa mancha en la pared. ¿Quién ha hecho esa mancha en la pared? Yo no. Se podría ser millonario en 8 días. Ninguno respondió. Picasso se escondió para que no lo descubrieran. Fin. Fin.